carta a los romanos. Carta a los romanos. Todo estudioso, todo estudiante promedio de este libro entiende que lo que conocemos como Nuevo Testamento está escrito bajo el sustento del Antiguo Testamento. No se puede validar el Nuevo sin el Viejo Pacto. Todos los escritos de los apóstoles se basaron en las profecías del Antiguo Testamento. Es un craso error decir, enseñar y asegurar algunas veces que el Antiguo Testamento ya no tiene valor. Carta a los romanos. A manera de introducción, vamos a leer en el capítulo 1. Otra cosa que debemos recordar es que las cartas apostólicas y los evangelios fueron escritos dentro del contexto cultural hebreo, no gentil, pues estuvieron dirigidos a la iglesia cristiana que era de sangre judía. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los romanos, le está escribiendo a cristianos judíos. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, hablo con los que saben la ley. ¿A qué ley se refiere? Obviamente al Antiguo Testamento. Capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 13 al 16. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Pablo está citando una partecita
que está escrita en el libro de Habacuc: el justo por la fe vivirá. Pero de todo lo que hemos leído, vamos a tomar el verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Si nos ubicamos en el tiempo que Pablo escribe estas palabras tenían un peso incalculable. Porque en ese tiempo, el creer en Cristo, el seguir su camino, vivir conforme a la doctrina del Maestro, era objeto de escarnios y de burlas. Y el hombre que está escribiendo esto, antes había pertenecido a una posición bastante alta en el judaísmo. Y como escribe él en la carta a los Filipenses, que por el excelente conocimiento de Cristo lo había dejado todo. Por el excelente conocimiento de Cristo. Les dice a los Filipenses en el capítulo 3, lo he dejado todo. Aquella posición que tuvo, cuando él dice, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más, les dice. Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. Cuanto a la ley, fariseo. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y luego dice, y todas aquellas cosas que para mí eran ganancias, las estimo como pérdidas, por el excelente conocimiento de Cristo. Así que cuando él escribe, no me avergüenzo del Evangelio. Dice unas palabras importantes, porque es poder de Dios para salvación. Pero ¿qué se necesita para que ese poder impacte en nosotros? Para todo aquel que cree. Si no creemos, no impacta. Es de creer. Y el creer trae consigo varias acciones: obedecer, luchar, abstenerse de tantas cosas, tantas trivialidades que el mundo ofrece y que el Evangelio rechaza. Y otro detalle, porque por el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Qué elevadísimo concepto tenía Pablo del Evangelio.
Quiera el Eterno que nosotros, caminando el tiempo, andando en este camino, llegásemos a alcanzar algún nivel y valoremos el poder del Evangelio en nuestro corazón. Pero el apóstol Pablo, en su conocimiento de Dios, él deseaba que su familia, que sus parientes conocieran este camino. Mire lo que escribe en el capítulo 9 de los Romanos, a los romanos. Oiga lo que él expresa. Verso 1 al 3. Mire qué sentimiento tan profundo. El apóstol Pablo. No sé qué tanto sentimiento tenemos nosotros por esta causa, por el anuncio del Evangelio. Verdad digo, dice, en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, ser separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Oiga, ¿hasta qué extremo llegaba Pablo? Preferiría, pues, que Dios me apartara, pero que mis parientes conocieran este camino. Ya hemos visto en otras oportunidades los tipos de rechazos que Pablo sufrió por este camino. Y oiga, decir, y él confiesa, no miento delante de Dios. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, ser separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. ¿Cuántas veces ha de haber trabajado Pablo con sus parientes, con su familia cercana, por hacerle llegar la noticia de este evangelio? Desafortunadamente, la mayoría de los israelitas no les fue posible creerlo. Solo 144,000 creyeron. Los demás quedaron para segunda orden. Bien,
Con esta introducción, relevando el deseo de Pablo, haciéndonos esta declaración de que el Evangelio es poder de Dios al que cree. Todo descansa en el creer. Todo descansa ahí. Ahora veamos lo que él dice en la primera carta a los Corintios. ¿Qué concepto tenía el mundo del Evangelio de Cristo? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23. Y póngale cuidado a este verso. A lo que Pablo le llama potencia de Dios. A lo que él deseaba que sus parientes creyeran, entendieran, vivieran. Mire lo que él dice en el verso 23. Primera de Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, ¿qué? Tropezadero. Y para los gentiles, locura. ¿Cómo es esto? ¿Por qué para los judíos Jesucristo fue un tropezadero? ¿Y por qué para los griegos, o sea, para los gentiles? Una locura, una necedad, dice otras versiones. Qué abismal distancia entre este concepto al que tenía Pablo. Para Pablo era potencia de Dios. Como se dice en griego, dunamis, dinamita, explosión. El que llega a creer en el Evangelio y se aferra a esto, le vuela en pedazos cualquier pecado, cualquier cadena se la revienta. Pero se necesita ¿qué? Creer. ¿Y qué es creer? Creer es obedecer, sujetarse sumisamente a los pasos del Evangelio. Se vuelve un poder indetenible. El hombre alcanza una estatura tal que todas las cosas materiales las ve como trivialidades. Imagínense lo que dice este hombre. Los que tienen, sean como los que no tienen. Y los que no tienen, vivan como que si tuvieran. ¿Te entiendes? Cuando la persona está encumbrada en la cima del Evangelio, puede vivir, aunque no tenga nada, como que si lo tuviera todo. Y puede tener la capacidad de tenerlo todo
y vive como que si no tiene nada. Es entonces cuando una persona que llega a tener bienes materiales, que la Biblia no se los prohíbe, los bienes materiales no lo dominan a él, sino que la persona maneja a los bienes materiales. Pero casi siempre sucede lo contrario. Cuando las bendiciones materiales van creciendo, el poder del evangelio decrece. Y eso es un signo que no ha alcanzado el nivel que debiera alcanzarlo o que debiera tener. Pero bien, volvamos por favor al verso 23 del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Ahora les pregunto, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el resultado de un tropezón? Golpe, dolor. ¿Cuántos tropezones se han de haber dado a los judíos? Y el otro lado, para los griegos no era tropezadero, sino que cura. ¿Por qué locura? Para los griegos ahí, exclusivamente para los griegos, para los intelectualones, según ellos. ¿Por qué locura? Hermanos, si nosotros queremos buscarle al Evangelio lógica humana, no se la vamos a encontrar nunca. Es algo ilógico. ¿Qué es lo que enseña Jesucristo? ¿Qué es lo que enseñaron los apóstoles? ¿Qué enseñó Pablo en el Evangelio? En la esencia del Evangelio. El rey murió por los esclavos. Y en la lógica humana, ¿cuál era? Los esclavos morían por el rey. ¿Qué? ¿Verdad que sí? Hay un poco de dislocamiento, que el rey moría por los esclavos. Al revés, son los esclavos los que mueren por el rey. ¿Y los judíos en qué tropezaron? Si en el Antiguo Testamento está revelado el Evangelio de Cristo, pero tropiezan en él, tropiezan en los libros que ellos tuvieron, porque ¿a quién le confió Dios su palabra escrita? La Iglesia romana dice que Dios le confió
los escritos a ellos. Y que por eso ellos tienen toda la autoridad de cambiar. Por eso cambiaron el sábado y pusieron el domingo. Porque a ellos les confió Dios la palabra. ¿Será cierto eso? Pues miren que no. ¿Qué dice Pablo? Volvamos a Romanos, al capítulo 3, verso 1 y 2. ¿A quién le confió Dios la palabra? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién se la confió? ¿A los romanos o a los judíos? Yo no sé cómo se la arreglará aquí el Vaticano si vamos y le leemos este verso, o si alguno nos está viendo. Aquí dice que se lo confía a los judíos, no a los romanos. ¿Cuántos ángeles se presentaron cuando se promulgó la ley? 10,000 ángeles en el monte del Sinaí. ¿Y cuántos ángeles se presentaron cuando Roma cambió el sábado por el domingo? Pues, hombre, hay problemas. Y problemas serios. $10,000 ángeles, dice Deuteronomio 33. 10,000 santos. Y a su diestra la ley de fuego para ellos. Descendiste al monte del Sinaí. Empieza Moisés a describir aquella grandeza, aquella gloria. ¿Cómo es posible que vengan estos y se acrediten algo? ¿Cómo se le llamaría a ese delito? Bueno, ¿cómo se le llamaría a ese delito? Yo creo que también podrían caerles unas 3 cadenas perpetuas, ¿verdad? Es algo grave, muy grave. Así que, aunque a ellos les confía la palabra, a los judíos, tropiezan en ella, se enredan en ella, como lo vamos a ver más adelante. Pero retrocedamos un poquito. Primero, predicación del Evangelio. Lo primero es la predicación del Evangelio. Nosotros, como seguidores de esta causa, debemos de estar conscientes que tenemos que comunicar de una u otra forma esta noticia. Con nuestro actuar, con nuestra forma de vivir, con nuestra manera de comportarnos ante la sociedad. Eso es básico, elemental en la predicación del Evangelio. Debemos de ser cartas leídas.
y en un lenguaje claro, que la gente vea en nosotros. Dijo aquel, ¿cómo se llama? Aquel hombre que levantó una revolución pacífica en la India y echó a los ingleses de ahí. Ayúdenme a recordar ese hombre. Mahatma Gandhi. Dijo Mahatma Gandhi. ¿Cómo es? ¿Mahama o Mahame? Mahama, ¿verdad? Le preguntaron, ¿qué parte de la Biblia le gusta a usted? Contestó, me gusta el sermón del monte. Y agregó, lástima que los cristianos no lo creen. Hemos leído el sermón del monte. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Todo eso es el sermón del monte. Pero dice ese hombre, lástima que los cristianos no lo creen. Y en el sermón del monte Jesucristo dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. He venido a cumplirla. A otras cosas ahí bien fuertes, ¿verdad? Pero los cristianos no lo creen. ¿Cuál es la razón poderosa por la que tenemos que predicar este evangelio? Fíjense que ahí hay un punto interesante. No es con el afán de que la gente nos crea. No. No es con el afán de que la gente crea. Jesucristo lo dijo bien claro. Mateo capítulo 24 y verso 14. Miren la razón. ¿Por qué se da la orden? Y esto debemos de tenerlo en nuestra mente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Para qué es entonces la predicación? Si la gente no quiere creer, pues ese es el problema de él. Nosotros tenemos que invertir todo nuestro potencial para que la gente se dé cuenta. Si oyó, entendió y no quiso creer, pues es el problema de él. Así que usted y yo no debemos decir, tanto tiempo trabajé con tal persona y nunca creyó. No se lamente. Se lamente. Usted dio el testimonio. Si él no tuvo el valor de creer, ese es el problema de él. El mundo debe darse cuenta. Debe darse cuenta. Hasta ahí llegamos. Lo demás le toca a Dios y al que oye. Claramente lo dice Pablo. Yo sembré, Apolo regó, ¿y quién da el crecimiento? Nosotros no lo damos.
Pero a veces confundimos el concepto, ¿verdad? Queremos sembrar, queremos regar y también queremos dar el crecimiento. Y cuando no lo logramos, ¿qué nos viene? Nos frustramos. Nos frustramos. Nos confundimos. Nos cansamos. La predicación es para el testimonio. Para que la gente, le repito, se dé cuenta. Y ahora, en este tiempo de la predicación del Evangelio, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 10, verso 14 y 15, implica lógicamente acción. Que para aquellos es tropezadero, que para los otros es locura. Es el problema de ellos. El problema nuestro es anunciarlo. Y desde el momento que usted está aquí, tiene esa comezón de oír, es porque Dios lo está llamando. Y ahí sí que no hay vuelta atrás. Y aunque usted quiera zafarse, si se va, por la fuerza lo va a traer Dios. ¿Y que cómo quiere? ¿Por la buena o por la mala? Usted decide. Romanos 10, leamos el verso 14 y el 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y luego saca Pablo una cita de Isaías. ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, o sea, el Evangelio. Pero el mismo Pablo contesta, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pónganse de pie, hermanos, por favor. Y ahora vamos a ver un detalle interesante. Pablo cita lo de Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio. Pero hoy el anuncio del Evangelio ha cambiado bastante la forma. Y yo quiero que lo recuerden, y ustedes lo saben. Ahora no es a pie. ¿Cómo lo vio Juan? Capítulo 14 de Apocalipsis. No lo vi a pie.
verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya no lo ve a pie. ¿Cómo lo ve? Volando con la velocidad del sonido. De todas maneras que sea, el evangelio tiene que llegar. Repetimos, para testimonio a los pueblos. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. ¿Por qué tropezadero para los judíos? ¿Por qué locura para los gentiles? Si Dios nos permite, seguiremos el otro miércoles. Paz para todos.